Buenos días para todos. Hoy entonces damos inicio a la charla del día de hoy de técnicas de abdomen abierto en cirugía pediátrica. Mi nombre es Valentina Díaz, soy residente de cirugía pediátrica en Alicante, España, y el asesor de la charla fue el doctor Romero. Este será el derrotero a seguir durante la charla. El abdomen abierto entonces es una práctica que está muy aceptada y se realiza bastante en cirugía para el manejo de diferentes problemas abdominales de los adultos. Está bastante estudiada en ellos, pero en la población pediátrica los datos y los estudios son muy limitados, por lo que hoy queremos exponer la literatura pública y actualizar los conocimientos de estas técnicas. Como un poco de historia, empezando en 1935 fue cuando se realizó el primer abordaje de abdomen abierto para la hipertensión portal, siendo en la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrolló aún más el trauma abdominal, llenando la cavidad de los heridos con compresas humedecidas en vaselina y se fijó a la aponeurosis. Después de esto hubo también la descripción de la irrigación de la cavidad con antibiótico. Importante, en 1967 se utilizaron los primeros dispositivos de malla para el cierre de etapas en el ONFL. En los años 70 fue cuando se decidió hacer por primera vez una reintervención planeada en 48 a 72 horas para revisar la cavidad. En, en 1973 específicamente se dio el cierre temporal de la cavidad con una lámina desilástica, que a partir de esto pues se generaron otro tipo de ideas. En 1980 las mallas con cremallera se empezaron a usar para realizar el lavado peritoneal. En 1984, el doctor Borraes introdujo la Bolsa de Bogotá. En los 90 se comenzó a utilizar los sistemas de presión negativa para en el 2007 comenzarse con las técnicas de tracción continua para cerrar esa pared abdominal. Como un poquito de la anatomía entonces de la pared abdominal, sabemos que los límites de esta en sus laterales son las líneas medio axilares medias. En el inferior tenemos los ligamentos inguinales con el pubis y superior el reborde costal. También sabemos que tiene diferentes capas, está la piel, el tejido subcutáneo con las fascias de Camper y Scarpa. En el centro vamos a tener a los músculos rectos y en los laterales vamos a tener de superficial a profundo, el oblicuo externo, el interno y el transverso. Aquí sobre todo principalmente vamos a tener que las fascias por encima de la línea arcuata van a cubrir la vaina anterior de los rectos, va a ser el oblicuo externo con el interno, y su vaina posterior vamos a tener el oblicuo interno, el externo, el transverso e incluso la fascia transversales. Pero a diferencia de esto, cuando estamos por debajo de la línea arcuata, que para quienes no lo recuerdan está más o menos a nivel de la cresta ilíaca antero superior, vamos a tener que la vaina posterior de los rectos solamente va a estar compuesta por la fascia transversales. La irrigación básicamente se divide en tres zonas y así como en general está sobre todo dada por los vasos epigástricos y el drenaje venoso llega a la vena ácigos en su mayoría. Entonces, ¿qué es el abdomen abierto? El abdomen abierto es cuando vamos a tener todas estas capas del abdomen abiertas, valga la redundancia. Cuando tenemos una herida cubierta o por piel o por fascia, eso ya no se denomina abdomen abierto, porque el abdomen abierto conlleva a ciertos efectos en los pacientes. Vamos a tener una pérdida de líquido peritoneal que
tenemos que ser muy cautelosos con ella porque tenemos que calcular bien el balance de estos para reponérselos. Vamos a tener una pérdida de calor por convección, entonces allí es cuando entran otras ayudas como mantas térmicas o aumentar la temperatura de la habitación, una pérdida importante de proteínas en ese mismo líquido peritoneal, llevándonos a tener un buen control nutricional de este paciente, porque además si no tenemos ese buen control nutricional no vamos a tener una recuperación pronta y adecuada, un riesgo de fístula porque esas tasas van a estar expuestas e incluso en contacto con diferentes estructuras que más adelante vamos a explicar, y una pérdida del domicilio, que es esto, que entre más tiempo dure la pared abdominal abierta, esa fascia se nos va a ir retrayendo y no vamos a poder cerrarla. Llevando esto entonces a la clasificación del abdomen abierto, que se realizó por primera vez en el 2009 por York, en la que se realizó dos consensos, pero que tuvo su enmienda en 2016, en la que se definen 4 tipos de clasificación de abdomen abierto. Los primeros 3 con subtipos. Tenemos el primer tipo que nos habla de un abdomen abierto sin adherencias, el segundo cuando tenemos adherencias, el tercero habla de un abdomen congelado y el cuarto cuando ya tenemos una fístula enteroatmosférica establecida. Entonces, ¿qué indicaciones nos va a llevar para nosotros decir que queremos un abdomen abierto? El abdomen entonces sabemos que tiene en su mayoría al intestino, que es un órgano altamente vascularizado y también irrigado y lleno de muchos vasos linfáticos, que frente a un trauma abdominal, una sepsis o un estado posquirúrgico va a tener un gran edema de asas que no va a poder controlar, y además como también está con demasiadas células inflamatorias, nos puede llevar a una respuesta inflamatoria aumentada, incluso desproporcionada, que nos lleve a realizar un CIRS e incluso hasta una disfunción orgánica múltiple. Todo esto conllevando a aumentar la presión en la cavidad abdominal, incluso hasta más de 20 milímetros de mercurio en algunas ocasiones. Cuando esto se nos acompaña de falla renal o falla o disfunción de cualquier otro órgano, vamos a tener entonces lo que es un síndrome compartimental, que es lo que queremos evitar, y para eso entonces vamos a realizar las técnicas de abdomen abierto. En adultos se dividen estas indicaciones en 2 grupos, el trauma de abdomen y el abdomen no traumático. El trauma de abdomen, entonces, básicamente tenemos cuando vamos a indicar la cirugía de la parotomía para control de daños, que esta es como más o menos un resumen que ha hecho o se ha publicado en el Journal de Cirugía Emergente, en la que nos habla que tenemos que tener un trauma de abdomen y asociado a esto un estado de hipoperfusión, de hipovolemia, hipotensión, una coagulopatía, acidosis o hipotermia, y que también se puede asociar a situaciones que nos den riesgo de realizar un síndrome compartimental, como un hematoma en retroperitoneo, una lesión de grandes vasos, por ejemplo, o un estado en el que le hayamos puesto demasiados líquidos al paciente y lo hayamos reanimado además, que nos aumente esa presión. Y aquellas del abdomen no traumático, entonces vamos a tener en primera instancia la sepsis intraabdominal. Esta sepsis nos puede llevar a un abdomen abierto en caso de que estemos haciendo una laparotomía y sea abreviada por problemas fisiológicos del paciente, que tengamos la necesidad de hacer una anastomosis intestinal diferida o realizar un second look, porque quizás no tengamos ese foco infeccioso completamente resuelto en esa primera intervención y que hayamos tenido, por ejemplo, encontrado un edema visceral de las asas en exceso que nos lleve a un riesgo de síndrome compartimental y que nos veamos obligados a dejar a ese paciente con el abdomen abierto.
También tenemos las emergencias vasculares quirúrgicas, que son sobre todo estas dos en adultos, cuando tenemos una intervención por un aneurisma de aorta abdominal o una isquemia mesentérica. Y también describen como indicación de este grupo la pancreatitis aguda severa. No se sabe bien o exactamente cuándo realizar el abdomen abierto en ella, cuál incisión realizar. Sí, lo que hablan los artículos es que se recomienda cuando fallan las demás medidas conservadoras o el demás tratamiento médico de esta patología. Pero entonces en niños, ¿cuándo tenemos esas indicaciones? Pues tenemos este artículo que fue publicado este año en esta revista, en la que nos va a hablar de un estudio retrospectivo en pacientes menores de 18 años con abdomen abierto. Se recopilaron o se revisaron los años desde el 2015 al 2022. Se registraron 42 pacientes con una mediana edad de 15 días y a los que se les realizó a estos niños un manejo con intubación traqueal, nutrición parenteral total y antibioterapia, aunque ellos refieren que no tenían un protocolo establecido como tal y algunos de estos niños también recibieron alimentación integral. Este artículo entonces nos divide a los pacientes en tres grupos de indicaciones. El primero, la inestabilidad con una resucitación en proceso, la necesidad de un second look y la pérdida del domicilio, sea congénita o adquirida. En el primer grupo, entonces vamos a agrupar, perdón, la redundancia, la obstrucción intestinal, la perforación que no es por enterocolitis necrotizante, el trauma abdominal y la resección oncológica. Todas ellas como más o menos la misma proporción de un 14 a un 29%. En el segundo grupo, sobre todo, vamos a tener la gastrosquisis en un 24%, pero también se agruparon otras como la obstrucción intestinal, las perforaciones con enterocolitis necrotizante y sin enterocolitis necrotizante, el trauma de abdomen y el síndrome compartimental. Y por último, vamos a tener la pérdida del domicilio, que también agruparon las gastrosquisis, aquí la hernia diafragmática congénita y en otras que no tienen tanta proporción como las dos anteriores, también la perforación, el síndrome compartimental y la resección oncológica. Aquí entonces vamos a tener que en el primer grupo constó de 7 pacientes, una mediana de edad de 6 días, el 33% fueron mujeres y todos los de este grupo sobrevivieron tras realizarse estas técnicas. En el segundo grupo estuvieron 22 pacientes con una mediana de edad de 0,58 años, la mayoría eran mujeres y también todos sobrevivieron. Pero en el último grupo, una edad de 0 días, el 86% fueron los que sobrevivieron al alta. Continuando entonces con las técnicas del abdomen abierto, ¿cuál entonces sería esa técnica ideal? Entonces la técnica ideal va a ser aquella que nos controle mejor esa pérdida de fluidos, que nos vaya a facilitar un cierre de esa pared abdominal que tenemos pues abierta y no se sabe cuántos días vaya a permanecer así. Aquel que prevenga la evisceración y la desecación de las asas, que nos evite la tensión al el cierre de la pared abdominal y que nos facilite la movilidad precoz de ese paciente para evitar otras morbilidades en él. ¿Qué pasa? Que el abdomen abierto también tiene sus desventajas, como lo es que el riesgo de la pérdida del domicilio, según la técnica que realicemos, el riesgo de fístulas al estar las asas en contacto con otro tipo de estructuras, que tenemos la necesidad de reintervención para volver a revisar esa cavidad o cambiar la técnica de abdomen abierto, riesgo de desnutrición porque también vamos a estar perdiendo por ahí proteínas de hipotermia si no se controla correctamente esa pérdida de calor y efectos de pared al momento del cierre. Las técnicas entonces están descritas o se han dividido en dos en adultos. Tenemos las técnicas estáticas en las que incluimos la Volta de Bogotá, el Barker's Vacuum Bag y el dispositivo asistido por vacío.
y las dinámicas en las que vamos a tener la malla absorbible, el parche de Whitman y aquellas que son combinadas. Empezando entonces por las técnicas estáticas, vamos a comenzar por las técnicas del hilo, la bolsa de Bogotá, que es básicamente una bolsa de salino de 3 litros que se adapta a la cavidad que tenemos que cubrir. Esta entonces se fija generalmente a la fascia, pero hay quienes la fijan a la piel con una sutura. Esta, pues como al ser de este material es algo barato, fácil de poner, que nos puede prevenir esa deshidratación de las asas y con estas características pues es de alta disponibilidad en el medio. Tiene entonces ciertos problemas que al fijarse donde se tiene que fijar podemos dañar esa piel o esa fascia, tenemos riesgo del domicilio al no fijarse correctamente en la fascia, riesgo de evisceración, sobre todo por los laterales en los que va fijada la bolsa, que no controla correctamente o de una forma exacta esa pérdida de fluidos que hablábamos antes. Y en adultos se ha descrito que hasta el 60% desarrollan hernias ventrales a los 48 meses del seguimiento. Pero entonces, en niños, ¿qué tenemos? Pues tenemos este artículo publicado en el 2020, es una revisión de un hospital de Israel de 15 años, en la que encuentran a 17 pacientes menores de 18 años con abdomen abierto tratados con la bolsa de Bogotá. Las indicaciones del artículo fueron sobre todo el second look, una imposibilidad para el cierre primario del abdomen y el riesgo de síndrome compartimental. Ellos tuvieron una duración con una mediana de 5 días y un recambio de la bolsa más o menos cada 2 días. En el artículo ellos ponen que hubo pocas complicaciones, sobre todo las que registran son resangrado, aunque también estaba la sepsis o en uno de ellos la necrosis de un asa. Hubo 6 fallecidos, ellos refieren que más que por el método indicado es por aquella patología inicial del paciente y concluyen que es un método seguro, barato y adecuado para todas las edades, pero que al tener pues un tiempo tan extenso de revisión en la que han cambiado tanto las técnicas y se han actualizado pues tanto lo que tenemos a lo largo del tiempo, que se necesitaría volver a estudiar correctamente esto para definir unas conclusiones y un manejo exacto sobre la bolsa de Bogotá. Continuando con estas técnicas entonces estáticas, tenemos el cierre temporal al vacío, el Barker's Vacuum Pack, que básicamente consta de un empaquetamiento de la cavidad con gasas húmedas que se suturan, se introducen 2 drenes que nos van a llevar a utilizarlos para succión y que se cubre con un offside. Esto entonces nos lleva como a un mejor control que la bolsa de Bogotá de la pérdida de fluidos. Tampoco es algo que sea muy caro y que podría estar disponible en casi que todos los medios. Eso sí, necesitamos de succión a pared para poder tener este control y que no hacen un control exacto tampoco de la pérdida de fluidos. El dispositivo asistido por vacío, el más conocido en nuestro medio, el BAC, que se acompaña de presión negativa, es este que vemos aquí, en la que su mayoría, en vez de desempaquetamiento por gasas, lo que vamos a hacer es introducir unas esponjas en cavidad para separar esas asas de la pared y para también proteger las asas, que se conecta a un o se cubre con un silástico y se le hace un orificio para conectar a ese vacío en el que vamos a tener pues una presión negativa que podemos controlar y nosotros podemos decir cuánta presión queremos tener y además nos va a controlar esa pérdida de fluidos de una manera muchísimo más exacta. Tenemos estos 3 medios comerciales en los que vamos a tener el primero, que es el Aptera, en el que esa
pues que esponja que hablábamos antes es más o menos como una arañita. El back, que era el que decíamos que es altamente conocido en el medio, y el suprasor, que en vez de ser una esponja a la que se coloca, también se colocan unas gasas y a través de este pues se realiza la presión negativa y el vacío. El Aptera es el que se ha registrado con más altas tasas de cierre de la fascia. Se hizo una revisión también de 48 casos en los que se realizó, aparte de la colocación del VAC, una irrigación con el VAC de la cavidad, y como cosa novedosa, pues esto mostró mayores tasas de cierre de la fascia con una menor mortalidad y una reducción en la estancia en la UCI y en hospitalización. ¿Qué pasa? Entonces, en niños también tenemos algunos artículos publicados sobre la terapia asistida por vacío. Este artículo es del 2016 y nos habla del abdomen abierto en neonatos con un cierre temporal asistido por vacío. Aquí vamos a tener que del 2010 al 2014 ellos encontraron 15 neonatos que tuvo abdomen abierto, una edad media de la aplicación del PAC, que fue la técnica que usaron en este hospital, de 14 más o menos 10 días, un peso medio a la aplicación del PAC de 1.797,7 gramos. Los diagnósticos en su mayoría fueron enterocolitis necrotizante, perforación, gastrosquisis, hernia diafragmática congénita, el síndrome compartimental primario, que ellos indicaban que sobre todo era a veces por sepsis, y unas indicaciones del abdomen abierto en las que lo usaban cuando había alto riesgo, ya se tenía un síndrome compartimental, una imposibilidad para el cierre primario y la necesidad de second look. La duración de la terapia fue de 4 días con 2 aplicaciones del VAC. Y la tasa de supervivencia fue del 80% y solamente se registró un paciente con una fístula enterocutánea. Ellos hablaban aquí que en neonatos pues no está lo suficientemente establecido el valor de la presión negativa, pero la presión que ellos usaron fue de -40, en la que se toleró bien hasta en los recién nacidos menores a 1.500 gramos, y que no encontraron ningún tipo de contraindicaciones para el uso de esta terapia. Tenemos también este artículo publicado este año que nos habla de la presión negativa usada en pacientes pediátricos para el abdomen hostil. Es una serie de casos. Aquí vamos a tener que encontraron a 7 pacientes con abdomen hostil. La mayoría de ellos era por una perforación intestinal. Tenían entre 9 y 17 años y fueron tratados en su mayoría con nutrición enteral, aunque algunos de ellos con nutrición parenteral total. El dispositivo que usaron fue el Aptera. Tuvo presiones muy variadas, desde -50 a -125, aunque también en el artículo ellos recomiendan que puede ser utilizado sobre todo en una presión de -40 a -45 milímetros de mercurio, con cambios del dispositivo cada 4 a 7 días. Y solamente tuvieron una necesidad de reintervención tras el cierre por un absceso intraabdominal. Continuando entonces con el artículo que estábamos hablando previamente sobre los resultados del abdomen abierto en niños, vamos a hablar de aquellas técnicas que se usaron en estos 3 grupos de pacientes. En el primer grupo de pacientes, la técnica que más se usó fue el VAC, y como segunda opción fue el SILO. Tuvo una mediana de 4 cirugías y un cierre en 6 días. En el segundo grupo, el de Second Look, también la que más se usó fue el VAC, después el SILO, una mediana de 3 cirugías. El 76% de este grupo tuvo un cierre primario y el resto ya se realizó con una malla en un cierre en más o menos 7 días.
Y en la pérdida del domicilio, aquí el protagonista fue el SILO, con una mediana de 2.5 cirugías y un cierre ya un poquito más largo que en los grupos anteriores, de 11.5 días. Este grupo, cabe destacar que fue aquel en el que se tardó más el inicio de la nutrición enteral, hasta 23 días. Entonces ellos en este artículo concluyen que el 58% tuvo un cierre primario sin malla, la supervivencia fue del 93%, fue superior a la que ellos encontraron en artículos previamente publicados, que solamente tuvieron un mes de hospitalización en UCI y hasta 2 meses en hospitalización de planta normal. Aquí quería mostrar sobre todo pues un paciente de aquí en el que se realizó esta técnica de VAC y como vamos viendo ese progreso del paciente hasta que finalmente pues se puede cerrar y queda con un resultado bastante grato. Y continuar, porque no hemos terminado con las técnicas, con aquellas que son las dinámicas. Vamos a tener entonces aquí la malla no absorbible o el cierre comercial, que es el parche de Whitman. Este entonces es un parche que está compuesto por 2 capas, que tiene más o menos unos dientecitos que se adhieren entre sí y a la fascia, lo que nos va a ayudar es para ir trayéndonos con nosotros hacia línea media esa fascia y poder ir realizando ese cierre de la pared abdominal. Y lo que nos ayuda también es a que, como se puede retirar, nos deja también permitir revisar al paciente en otras ocasiones. Tenemos los cierres mediados por malla, el sistema de aproximación abdominal, que es este que se ve en la foto, que consta como de esas hebillas colocados en los laterales de los bordes de la pared, y los cierres que son con métodos combinados, el back con malla o el back con aura. Vamos a ver que entonces lo que se ha descrito es que comparan las diferentes técnicas dinámicas en estudios observacionales retrospectivos, pero más recientemente hay un metaanálisis que lo que observa es que el cierre de la fascia es mejor, sobre todo cuando se combina el back con abra, que cuando se combina el back con la malla. Continuando con las complicaciones de estas técnicas, entonces vamos a tener que la fístula enteroatmosférica es como la mayor complicación que vamos a tener en el desenlace de estos pacientes. Es entonces una comunicación entre el tracto gastrointestinal y la atmósfera. Se divide en 3 tipos cuando son de débito bajo, moderado y alto. El mayor riesgo para realizar este tipo de complicaciones cuando vamos a tener un cierre tardío de 2 semanas. Esto está sobre todo descrito en adultos. Otros tipos de factores predisponentes a que la podamos realizar es una inadecuada manipulación de las asas, una ausencia de protección de esas asas, que no hayamos colocado ni una bolsa ni una esponja, que hayamos colocado, por ejemplo, una malla de polipropileno y que hayamos tenido, entre más reexploraciones tengamos, pues más se moviliza esta cavidad, más se puede lesionar y más riesgo de una fístula enteroatmosférica podemos hacer. Y ya más a futuro, en las complicaciones descritas, sobre todo en adultos, tenemos la hernia ventral, que esta hernia, sobre todo lo que refieren los artículos, es que se previene cuando se realiza un cierre de la cavidad abdominal en los primeros 10 a 14 días, pero que de todas formas tiene una incidencia más o menos del 20% a 2 años y hasta más del 50% a 5 años. Aquí podemos ver un paciente del servicio con un antecedente médico
de gastrosquisis, que pues ahora tiene su hernia y está esperando para ser curado. Como conclusiones, entonces, tenemos que destacar que el abdomen abierto requiere de un manejo multidisciplinario porque conlleva varias repercusiones fisiológicas en el paciente, como lo que hablamos de la pérdida de calor, el estado de nutrición es muy importante en ellos. Vamos a tener una alta pérdida de proteínas y necesitamos que ese paciente esté bien nutrido para que pueda llevar una evolución, una recuperación adecuada. El tiempo de ese abdomen abierto, como ya lo hemos dicho antes, si entre más tiempo dure el abdomen en esa condición, pues más riesgo de complicaciones vamos a tener. Y si esta técnica se realiza el cierre en menos de 8 días, ese paciente va a estar con una recuperación muchísimo mejor y con menos riesgos para su estado de salud. Que tenemos que controlar sobre todo la infección, pero que también nosotros tenemos que controlar esa reanimación que le damos al paciente, ese adecuado balance de líquidos, porque entonces si nos pasamos nosotros lo podemos llevar a riesgo de un síndrome compartimental, que si bien hay pocos estudios en niños y que no son tan amplios como en la población adulta, podemos destacar que de esta charla y de lo encontrado, que el BAC es un método de elección para el abdomen abierto en ellos con resultados muy favorables y que se ha visto que su amplio uso, ya sea solo o combinado con otras técnicas, nos puede ayudar a un adecuado cierre de esa pared abdominal y una adecuada evolución de esos pacientes. Muchas gracias. Hola doctora, buenos días. Primero, pues me gustó La mucho su doctora seminario. Natalia creo que quiere hablar. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Bueno, entonces le estaba diciendo que me gustó mucho su seminario, me pareció que lo presentó de una forma muy completa, muy juiciosa. Es un tema que es muy interesante, pero lo que dijiste también es muy cierto en el sentido de que no hay demasiada información en la literatura como aplicable en niños y que muchos de los puntos hay que extrapolarlos en adultos, pero que cada vez se está pues como encontrando un poco más de literatura al respecto porque cada vez lo usamos más. Yo tengo algunas preguntas como respecto al tema y todo lo que revisaste. Entonces la primera es que encontraste sobre el riesgo de filtración o de fistulización para usar un sistema asociado al vacío en un paciente al que se le hace una anastomosis. Bueno, en niños no encontré el valor exacto como de predisposición a ese riesgo. Lo que encontré fue que sobre todo las anastomosis son las que tienen mayor riesgo de generar complicaciones o fístulas al momento de utilizar cualquier técnica de abdomen abierto, pero que sobre todo la más segura para usar en eso sería los sistemas asistidos por vacío. Lo que pasa es que no hay un valor exacto que haya encontrado en todos los artículos que revisé para que nos den como esa seguridad al momento de tener esta condición en los pacientes. Y según eso que revisaste y lo que encontraste, pues de que realmente puede llegar a ser un factor de riesgo para filtración o para fuga anastomótica, ¿vos considerarías que se debe usar en el paciente en el que yo tengo una anastomosis en riesgo o preferirías evitarlo pues en este tipo de casos? Lo que yo encontré es que se puede usar sin ningún problema frente a ese tipo de casos. Pues incluso en los artículos que hablaban de los neonatos, de los niños, el que hablaban o referían que tenía la mayor seguridad era este sistema del asistido por vacío.
pero Ujú, ay, dale, tranquilo. como ellos están, no están definidas las presiones en ellos, pues aquí es cuando se debe usar esas presiones más bajas. Porque como tenían, no sé, en la charla dije que eran sobre todo en las presiones incluso desde -50 o hasta -125, pero que ellos generalmente usaron -40, pues en esto supongo que lo que sería mejor sería usar presiones más bajas para disminuir ese riesgo de filtración. Listo, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué encontraste respecto a la indicación de dejar un abdomen abierto, cualquiera que sea pues como la técnica en el paciente, en el que, porque nos mostraste indicaciones que son muy concretas y que son como muy precisas en la literatura y que todos usamos, pero a veces tenemos como esa duda en el paciente con una anastomosis difícil? No sé si encontraste eso como una indicación identificada claramente para usar alguna técnica de abdomen abierto. Sí, pues como lo había dicho antes, sobre todo sería en los pacientes en los que tengamos la necesidad de ese second look, cuando pues tengamos esa anastomosis y hayamos tenido que realizar una técnica de abdomen abierto o incluso para diferir esa anastomosis. Sí, lo que pasa es que yo creo que en ese punto es donde llega, como me entra la inquietud, es que se define como una anastomosis de riesgo, ¿cierto? Porque obviamente si es un paciente que está en choque o es un paciente en el que, digamos, es un paciente con trauma que necesita una reanimación vigorosa, tal vez ahí no sería el escenario para hacer una anastomosis, pero pensaría uno que podría definir eso como una anastomosis de riesgo. Pero lo que siempre he tenido como la inquietud es que en otros contextos, que es una anastomosis de riesgo, porque probablemente creo que es algo muy subjetivo. Entonces uno no sabe si en realidad la anastomosis de riesgo es el paciente que tenía una gran demolición, que uno hace una demolición abdominal y hace la anastomosis, o en el paciente que tenía una diferencia de calibres pues, que hace ya la anastomosis mucho más compleja, o no sé si, bueno, ya eso se saldría un poquito como también del tema, pero no sé si en alguna parte leíste o algún artículo, alguna publicación que en el contexto que no es el trauma ni que sea por otra indicación, ¿cómo consideran que uno debe pensar en dejar un abdomen abierto después de una anastomosis? O sea, ¿cuáles son los criterios para considerar que es una anastomosis que debe realizarse una segunda mirada? Ni recomendaciones específicas, pero en la parte que hablan sobre todo más de eso es en el escenario del paciente con sepsis, sobre todo cuando tenga como riesgo de acidosis, de que esté con hipotermia, hipoperfusión, más bien como que nos vaya llevando a ese escenario ya de una disfunción orgánica o que en el caso de la sepsis nos lleve a un estado de respuesta inflamatoria sistémica o de disfunción orgánica también. Yo creo que ahí es cuando se tiene que pensar que esa anastomosis sí o sí va a ser de riesgo. Sí, perfecto. Me gustó mucho tu respuesta porque en realidad uno encuentra factores asociados al paciente, asociados pues como a la técnica de la anastomosis, pero tal vez son los asociados al paciente los que más nos deberían hacer pensar que en realidad es una anastomosis de riesgo y que podríamos necesitar una segunda mirada. Y hago tanto énfasis en eso porque en realidad muchas veces uno no tampoco debe ser como muy amplio en las indicaciones de abdomen abierto, pues tampoco decir que muchos de los niños los vamos a dejar con abdomen abierto, porque como muy bien nos lo explicaste, también es una técnica o es un procedimiento que también tiene riesgos, que también tiene complicaciones y en el cual a veces nos encontramos con esa pérdida del dominio. Entonces,
puede llevar a otras morbilidades al paciente. Y ya para finalizar, otra pregunta, y respecto a los neonatos, sé que nos mostraste muy bien un artículo de neonatos, que nos hablaste también en varias oportunidades de la enterocolitis necrosante, de la gastrosquisis, pero quería saber si encontraste algo como muy específico de los defectos de pared enfocado al onfalocele, porque vuelvo y digo que en realidad en gastrosquisis hay como muchas más publicaciones o estudios, pero en el onfalocele no sé si encontraste algo sobre el manejo con terapias asistidas al vacío. En algunas ocasiones o en algunos artículos el uso de la terapia asistida por vacío y compresión negativa, pero la verdad es que lo que se encuentra en la literatura es demasiado poco, o sea, no hay ni indicaciones asistidas o resultados que nos puedan como dar una luz más allá en esta patología. Sí, de acuerdo, especialmente pues si enfocado es al paciente con el onfalocele, digamos, gigante o el onfalocele complejo, que es tal vez el que nos genera más problemas y en el que muchas veces incluso debemos recurrir a esas técnicas de topicación para tal vez no perder esa membrana o tratar de epitelializarla, porque muchos de los estudios han mostrado que la pérdida de la membrana en onfaloceles muy grandes tal vez lleva a una morbilidad mayor y pues son pacientes con los que el cubrimiento sería muy difícil y a pesar, pues si yo tengo una técnica asistida al vacío, pero no tengo en realidad ni un continente adecuado, ni tengo un dominio de la cavidad o no tengo después cómo cubrirlo, va a ser muy complejo. Creo que serían los casos más difíciles y por eso tal vez no se ha aplicado tanto como al contexto de estos pacientes. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias. El doctor Walter quiere hablar. Buenos días a todos, buenos días Valentina. Eh, me gustó la charla al final, cómo quedó, me gustó pues cómo lo revisaste, hubo un cambio pues como en la forma de la presentación de la charla. Esto ya voy a darlo como opinión personal en cuanto, por ejemplo, cuando tengo una anastomosis de riesgo. Creo que en la evolución mía como cirujano, yo creo que si el paciente en algún punto está en riesgo, voy a decir una acidosis severa, varios vasopresores, muy anémico, un paciente como en muy malas condiciones, eh, probablemente yo estoy prefiriendo hacer un control de daños, haciendo una ligadura, dejando el abdomen abierto y dando la oportunidad que igual voy a hacer un second look en 48 a 72 horas que he mejorado el estado fisiológico del paciente y ya completar pues una anastomosis sintiéndome, puede ser que me sienta un poquito más seguro haciéndola así. Porque si de entrada creo que es muy riesgoso. Le hago la anastomosis, pero en el second look entro y la anastomosis sigue ahí como medio o el paciente está muy mal. Probablemente la tenga que desmontar y ya perdí otro poquito de intestino y pues yo preferiría no irle quitando. Pues, en estos días he tenido varios de estos casos precisamente y he intentado hacerlo de esta manera y creo que ha resultado. Eh, y lo de la pregunta la profe Natalia sobre el onfalocele, eh, es un poco como difícil también, pero se ha descrito inclusive acá en Colombia. Lo han descrito para poderlo hacer un cierre digamos, como asistido. Lo que pasa es que esto ya toca el tema de cierre de la pared abdominal
Entonces no sé si se tocaba o no se tocaba, pero uso de back inicial, con posterior uso, por ejemplo, de técnicas de separación con tejidos autólogos, separación anterior de componentes, que inclusive están publicados acá en Colombia, en Barranquilla, y que hicieron también un estudio, digamos, como multicéntrico, que incluyó Barranquilla, Chile, unas partes de Estados Unidos. Eh, se ha tenido como ese tipo de experiencia, pero como dice la profe, yo creo que si se rompe esa membrana y es un onfalocele grande, eso siempre es un desastre. No, felicitaciones, Valentina. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario o algo que decir? Pues entonces damos por finalizar la charla. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Hoy está planeada la reunión pues, del servicio, pero queda pues como aplazada y ya el doctor yo creo que la reprogramará. Feliz día para todos.